Bueno, Daniel Arribas, eh, miembro del regimiento número 7. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Qué tal? Buen día, José Luis. ¿Todo bien? Bien. Bueno, Así bueno. es. Primero, bueno, te quiero agradecer la deferencia de haberme dado esta posibilidad de entrevistarte para el trabajo que estamos realizando. La verdad es un trabajo que a todos nos toca muy de cerca y me parece que está bueno que podamos profundizar en estas cuestiones, sobre todo hablándolo con gente de primera mano y en primera persona. Contame, Daniel, ¿cómo fue que te enteraste? ¿Cuándo, cómo, de qué manera que ibas a ser parte del conflicto bélico? Y estábamos en instrucción en Ezeiza, el 2 de abril de 1982, en una operación prácticamente sin tener novedades de lo que iba a pasar. Nos levantamos y nos enteramos que... ¿Vos estabas haciendo el servicio militar? Yo era personal del ejército, era suboficial. Entré a la escuela a los 15 años, a los 17 me recibí de cabo de infantería y fui destinado al regimiento de infantería 7. Entonces todos los años el servicio militar obligatorio que existía en ese momento por un sorteo se había ido en la clase 62, incorporan la clase 63 y estábamos, se llama periodo individual cuando la persona entra, se la prepara para una hipótesis de guerra durante cierto tiempo, se le enseña a disparar, le enseña las técnicas básicas de una hipótesis de guerra. Así que estábamos instruyendo una clase 1963, que era la recién incorporada. Estábamos de ejercicio, se decía. Que eran... ¿Vos ya tenías, digamos, alguna presunción o algo te hacía creer que no, nada, de golpe? No teníamos, te alistaron. No teníamos ni idea, así que el 2 de abril el regimiento vuelve a la unidad y ahí, bueno, nos empiezan a dar equipos nuevos. Se había renovado lo que era el fusil, el FAL, vino el fusil Para, que era con una culata rebatible, se podía achicar en el espacio, o sea, era más dinámico, era más ágil. Pero no teníamos ni idea ni cuándo íbamos. ¿Y cuáles fueron tus primeras sensaciones cuando te llega la noticia? ¿Te acordás? ¿Qué fue nosotros nunca... ¿Sabes? Perdóname, te consulto por esto. Yo recuerdo que fue una cuestión de muy poquitos días la sensación en ese momento de críticas al presidente de facto, en ese momento, Reinaldo Viñones, y de golpe fue una algarabía cuando Viñones anuncia que iban a nombrarse si quieren venir Galtieri. batalla. Era Galtieri. Era Galtieri, claro. Después vino Viñones. Bueno, fue como un hecho de mucha algarabía la incursión al conflicto bélico. Digo, ¿cómo te tomás vos esto? Yo era un suboficial del ejército. Yo cumplía una función con un trabajo, instruir los soldados. Después a las 6 de la tarde yo me tomaba mi franco, me iba a casa, a no ser que tenga alguna guardia o tenga... Uno entra por vocación de servicio, uno entra... Hay muchos tabúes donde todos dicen que el servicio militar era malo. Bueno, hay mucha gente que en la actualidad por el servicio militar se sigue viendo, se forman a mitad, se enfocaron un montón de cosas. Yo estuve en una escuela de formación donde me enseñaron que el ciudadano iba a entrar al servicio militar por un año, que nosotros le teníamos que dar instrucción, prepararlo para una hipótesis de guerra, pero que el ciudadano después vuelve a la vida civil. O sea, que no era un enemigo, era una persona a instruir con cierto régimen físico para correr, para estar adiestrado. Había gente que le gustaba y gente que no le gustaba, pero sí se formaron grandes amistades dentro de lo que era el servicio militar obligatorio, que hoy no existe. Y a mí yo entré por vocación de servicio, o sea, que ir a la guerra fue para vos algo bastante positivo. Para mí las guerras son malas en todos lados. No, pero bueno, digo, como sensación en ese momento. Tuve la suerte que me tocaron soldados. Cuando hablo de soldado hablo del ciudadano que estaba en el servicio militar obligatorio. Yo era jefe de grupo, tenía 10 soldados a cargo, componíamos una sección que eran 3 grupos de tiradores y un grupo de apoyo que llevaba más pesado. Dependíamos de un jefe que era un teniente y bueno, se forjó
una hermandad, lo que decimos, en lo que es la guerra. Cuando el soldado termina un periodo de adaptación que se llama, que aprende todo, después nosotros nos dedicamos a hacer lo que hoy hacen por ahí un plan trabajar, íbamos a las escuelas, pintábamos los cordones, claro, salíamos a cortar el pasto, hacíamos lo que eran arreglos en la vía pública. Todo trabajo comunitario. Todo trabajo comunitario, porque el periodo del soldado, en 6 meses, el soldado aprende lo básico, que es a tirar con un fusil, las técnicas de cuerpo a tierra, cómo moverse en los distintos campos, cómo manejar una granada, el distinto armamento en cada especialidad, ya sea infantería, ingeniero, artillería, caballería, que son los tanques, y comunicaciones, que son las armas del cuerpo comando. Después están lo que es el grupo apoyo, que son los que hacen la cocina, los que cocinan, los que administran lo que es la comida, la ropa. O sea, es un equipo gigante preparado para defender nuestra soberanía, que es lo que nosotros somos conscientes de que fuimos a defender un pedazo de nuestra tierra. ¿Cuándo llegaste a la isla? ¿Qué día? El 14 de abril. Salimos el 13 del Regimiento 7, el 14 de abril. No se pudo aterrizar el mismo 13 porque había una tormenta, había mucho viento. El avión no pudo aterrizar, así que aterrizamos el 14 de abril, estuve pisando la isla. Bueno, digamos, no quiero adentrar, porque como te comentaba al principio, esto es para una materia de derecho internacional, pero quiero a modo de prólogo adentrarme apenas en ciertos pasajes del conflicto que tienen que ver sobre todo con tu participación en la famosa batalla de Monte London entre el 11 y el 12 de junio. Contame hacia grandes rasgos, qué es lo que más te acordás de ese... que en realidad fue un día y medio. ¿Qué es lo que más te acordás? ¿Y por qué tuvo tanta trascendencia, ¿no? esta batalla? Hoy en una guerra convencional, en la actualidad, con el tipo de armamento y enfrentamiento, un combate puede llegar a durar entre 6 y 8 horas. El combate de Monte London empezó a las 8 de la noche, terminó a las 12 del mediodía el otro día. Como antecedente te digo que del 1 de mayo que empezaron a bombardear hasta que se firmó el cese de hostilidades, todos los días hubo bombardeo aéreo y bombardeo naval a todas las posiciones, Monte London, Dos Hermanas, Upper Hill, todos los montes que rodeaban Puerto Argentino, que era la última defensa. Nosotros ya no estábamos comiendo bien, ya hace días, el bombardeo no nos permitía, ellos hacen un bloqueo para no permitir que llegue la comida, que es algo de cualquier guerra, uno le corta el suministro para que no le llegue agua, para que estén cansados, para estar agotados, no dejarnos dormir. Cuando llega el momento, el 11 de junio, al viernes 11 de junio, a las 8 aproximadamente a las 20 horas, se detona, hay una explosión en el monte. Nosotros estábamos en el valle, en la altura estaba la compañía B, nosotros estábamos casi de refuerzo abajo, lo que es, y contenía ahí un lugar que se llama Will Rey y Boy Group, y terminaba en Puerto Argentino, que son entre 10 y 14 kilómetros. Una defensa muy larga, mucho terreno para un regimiento. Y bueno, ahí se recibe la orden del jefe, el teniente, éramos 46 hombres, y recibe la orden de ir a reforzar la compañía B. La compañía B estaba combatiendo y vos veías las bengalas, veías las explosiones, tiraban la artillería nuestra, la artillería inglesa, la flota naval, aviones de noche por lo general no andaban, todos tiraban el monte y se veía un espectáculo cinematográfico. ¿Vos ya veías que había cierta diferencia o inequidad en cuanto al armamento que tenían los británicos y lo que contaba la Argentina? Sí, mirá, no sé si había mucha diferencia. ¿Y dónde radicaba? Nosotros peleamos con el corazón, claro. Nosotros peleamos por la mitad, por la hermandad. Éramos un ejército ni profesional, éramos semiprofesionales, porque no estábamos formados con alta tecnología. Pero el corazón del argentino tiene esto de la hermandad, esto que uno lo ve en el barrio, lo ve. Yo me quedé cerca de la cancha de Morón y vamos todos a ver a Morón y uno defiende al amigo y todo esto de las peleas de lo que tenemos el argento se dio ahí. Yo tuve soldados que eran y no son alfabetizados, tienen 3.º, 4.º grado, pero con
una dinámica y un corazón para dar la vida por el amigo y por la patria. Primero el camarada que tenés al lado, defender. Y después, bueno, viene lo que es la patria, la soberanía, viene un montón de cosas. Pero uno primero, cuando entra en combate, es defender al compañero. Y eso nos pasó en este combate. Tuvimos que subir al monte, tuvimos que subir bajo un bombardeo, tuvimos que recibir órdenes, que había un mayor que era el jefe del monte, donde estaba la compañía B, estaban infantes de marina, había un observador adelantado de artillería, había una compañía de ingenieros, estaban los comunicantes que tiraban los cables. Estaba reforzada y era el monte más importante, era la entrada a Puerto Argentino. Si tomaban o podían conseguir tomar ese monte, iban a entrar a Puerto Argentino. Ellos pactaron una guerra que podía llegar a ser ese combate entre 6 y 8 horas, y costó más de 12 horas. Claro, más de 12 horas. Arrancó el 11 de la noche y terminó el 12. Terminó el 12 a las 12 del mediodía. Claro. Bueno, combate cuerpo a cuerpo es un monte donde nosotros no lo conocíamos, nunca habíamos subido, pero rocoso, con piedras, pasillos, senderos que bajan, que suben, el río Murray, desde donde estábamos nosotros al noroeste a la derecha, pasa el río Murray, había un lugar que le decían La Olla, que había como un callejón, ahí estaba el jefe de la sección, que era el subteniente Baldini, uno de los primeros en morir. La compañía B fue la que aguantó el primer ataque y aguantó toda la noche combatiendo. Nosotros nos cruzamos con una patrulla de ellos por unas piedras, nos tiraron 2 granadas y dieron un montón de compañeros. A mí no me tocó en ese momento. Y ellos pensaron que habían puesto fuera de combate a todo el grupo, no fue así. Nos volvimos a reagrupar, el teniente nos vuelve a reagrupar. Teníamos 120 tiros. 120 tiros los gastás en 1 hora. El problema de la munición después fue tratar de conseguir algún cajón de municiones que había por ahí. Lo llega a encontrar un soldado de La Plata, Gustavo Luzardo, y trajo un cajón de municiones que trae más o menos 2000 municiones. Y después, bueno, agarrar cargadores de los que habían caído en combate, caminar entre los muertos argentinos y los muertos ingleses, y sostener la posición. Lo logramos hacer retroceder 50 metros, que es muchísimo en la guerra. Te lo estoy contando rápido. No sé. Pero segundo a segundo en la guerra es un momento que te tiran y estamos atrás de una piedra con un compañero y no podíamos levantar la cabeza. Y la ametralladora pegaba y rompía las piedras y te pegaba en el casco. Y entonces el teniente le ordena a un suboficial, un tucumano, que trate de poner fuera de combate esa ametralladora con un cañón de 90. Toma el cañón de 90, el suboficial, y está haciendo puntería, estaba esperando que tire. Cuando está haciendo puntería se le cae el casco. Cuando se levanta el casco, le viene una ráfaga ametralladora, le agujerea los dedos, le perfora el casco, que nunca se dio cuenta, nos dimos cuenta después, y le sale por atrás. Viste, adentro hay una carcasa de plástico que es curva, perforó el acero, le pegó y le salió por atrás. Se vendó la mano, no se había dado cuenta, tenía el guante y le chorreaba sangre. Se venda la mano, el teniente le dice, bueno, que se vaya, ya estaba herido, que no iba a poder tirar. No, se quedó y la localizó a la ametralladora y le pudo pegar a la ametralladora esa y al equipo Mila, que son unos misiles cortitos que tiran a corta distancia. Así que puso fuera de combate 5 ingleses. Es muy famoso este acto del cabo Medina. Con el corazón. Con el corazón, pero muy conocido por los ingleses. Estamos hablando. ¿Sí? Bueno, vamos a hablar un poquito más de lo que sucedió posguerra y que tiene que ver más que nada con esto del derecho internacional. Pasaron ya 44 años de la guerra. ¿Qué análisis hacés vos del rol del Estado argentino en cuanto al reclamo? Amén de los distintos gobiernos que pasaron, ¿no? Los primeros años nos costó muchísimo. El periodo de la democracia, Malvinas estuvo oculta, hubo un proyecto de malvinización. El tema del crucero fue para nosotros algo importantísimo. El 2 de mayo mueren 323 hombres en un acto de traición, porque
el submarino de propulsión nuclear no estaba apto, no estaba considerado que podía llegar a combatir contra un buque de esa naturaleza. Perdón, por ahí me estoy equivocando, fue casi la mitad de soldados muertos, ¿no? El 30%. El 30%. En 1093 murieron 323. Por eso también esto está escrito por parte de los ingleses. Recibió como 3 veces la orden el jefe del Conqueror, el submarino que como tirarle, que estaba en la zona de exclusión, que entraba y salía, pero sí, estaba preparado para combatir. El que no podía combatir por diferencias era este submarino. Lamentablemente, acató la orden de la ministra Margaret Thatcher y lo puso fuera de combate, y en una hora mueren 323 hombres. En ese momento se estaba negociando, si bien hubo un ataque el 1 de mayo, todavía se estaba negociando, pero bueno, ya murieron 323 hombres, no había posibilidad de negociación. ¿Y por qué asocias el hecho del buque con el reclamo? Porque hay un reclamo internacional en la ONU haciendo referencia a que fue un crimen de guerra. Porque yo no le puedo tirar una bomba nuclear a mí en una guerra convencional, como hizo en su momento Estados Unidos o Japón, porque me están ganando o porque estoy perdiendo la guerra, porque no, era una guerra convencional donde no estaba permitido ese tipo de arma, y hay ciertas reglas del convenio de Ginebra: no tirarle un paracaidista hasta que no toque el piso, el prisionero de guerra se lo trata con respeto, no tiene que haber maltrato, que ha sucedido de todo, lógicamente, en la guerra. Con los ingleses hubo desde el buen trato hasta algunos soldados que han recibido culatazos, patadas, eso, bueno. Bueno, ahora te asocio las próximas 2 preguntas justo a esta respuesta. Por un lado, nombraste a la ONU. ¿Y cuál te parece que fue o tu análisis respecto al rol de los organismos internacionales posguerra? No lo han tratado el tema de colonización. Creo que la 1365, que es de la ONU, de colonizar todo el mundo, el imperio. No hablo del soldado combatiente, porque el soldado combatiente recibió órdenes tanto de los ingleses como cualquier soldado del mundo. Pero si el modelo imperialista no recibe las órdenes de la ONU si no le conviene. Esto de descolonizar acá las Islas Malvinas no lo van a hacer. Pese a que son pueblos trasplantados, no son originarios, claro. Son usurpados. El derecho internacional nos asiste en todos los sentidos, desde heredarlo del Virreinato del Río de la Plata, plataforma submarina, que lógicamente están unidas al continente, o sea, el pedazo de tierra está unido al continente, tenemos la proyección hacia la Antártida, tenemos miles. El derecho internacional a nosotros nos asiste, los ingleses no lo acatan. Bueno, ahí venía la otra pregunta: ¿por qué te parece que no acatan las disposiciones de la ONU? Es un punto vital, estratégico para cualquier país del mundo, y más si tenés potencia. Son industrializados, hicieron las 2 revoluciones industriales, hicieron ellos, tienen todo como para sacar petróleo, tienen todo como para cuidar también, hay que cuidar el krill, la ballena. Es un paso hacia la unión de los 2 océanos, proyección hacia la Antártida, hielo continentales, agua dulce. Hay un montón de recursos naturales, lógicamente económicos, que son tan importantes para nosotros como para todo el mundo. Hablabas también de un montón de derechos que, según vos, según todos, han sido vulnerados. Digo, después del año 94 nosotros tenemos tratados internacionales con jerarquía constitucional, y me parece, en términos personales, que muchos de esos tratados internacionales fueron vulnerados en su momento durante la guerra. ¿Cuáles vos considerás más o menos que te parece esto que mencionabas, que fueron quizás avasallados los derechos sobre distintos ciudadanos durante la guerra? No, y hubo, en Montelondo se dio prácticamente un crimen de guerra, que vino Cordon Yar a averiguarlo, su oficial Carrizo mendocino, se rinde a la mañana, ya estaba minado de ingleses, no te puedo decir la hora exacta, pero
sale con el fusil levantado y un inglés tira una ráfaga ametralladora, le pega en la cabeza, le entierra el casco, cae, se desmaya. Vienen los ingleses, lo levantan, lo llevan a Canberra, lo operan, vive acá en Merlo, que le dicen, en el ambiente nuestro le decimos el fusilado. Y bueno, Scotland Yard hace unos cuantos años mandó desde el Regimiento 7, ahí en Montelongo, mandó a averiguar cómo fue el caso, quién fue el que tiró, y está identificado el soldado que tiró, supuestamente puede llegar a ser del grupo del Vincent Braille, que era un sargento, que ha venido acá a la Argentina, han ido a ver a un soldado de nuestro grupo, Luzardo, que fue funcionario allá en La Plata, en Cibel, averiguar este caso de fusilamiento que hubo con este suboficial. Bueno, se ve que fue una serie bastante sistemática de violaciones a distintos derechos, ¿no? Sí, garantías. Sí. Por lo general, yo no tuve prisioneros, a mí me vienen el 12 al mediodía, en el repliegue de Montelongo, y la madrugada del 13, el último Hércules que salió de la isla, los heridos que podíamos caminar nos trajeron, así que no estuve en el cese de hostilidades. Bueno. Pero hubo de todo, hubo buen trato. ¿Cuánto tiempo estuviste? Estuve del 14 al 13, casi 59 días, del 14 de abril al 13 de junio. Bueno, ya vamos a ir terminando. Hay un famoso alegato del canciller, entonces canciller Ruda, en el año 64, en el que dice, lo tengo notado, que él en su alegato dice que el país apoya serena y constructivamente el proceso de descolonización, proceso que obviamente no sucedió. Entonces te pregunto, ¿era necesaria la guerra? No te lo podría decir a grandes rasgos, todas las guerras son evitables, todas las guerras, para eso está el derecho internacional, el diálogo, claro. Para eso se estudia. Hay intereses políticos y económicos que trascienden lo que puede llegar a ser un ejército, un Estado, un imperio, y necesitan inmensamente confrontar los países. Un país como nosotros, no digo subdesarrollado, pero un país en vía de crecimiento contra una potencia como es Inglaterra. Sí que era evitable la guerra. Sí que era evitable. ¿Y qué sería hoy? Para mí, porque, fíjate, la planificación de la guerra nunca tuvo. Sí. Y la logística falló. Si vos tenés planificado una guerra, tenés que tener un montón de condiciones como para no permitir directamente que salgan la flota de allá. Tenías un montón de circunstancias como para evitar que la flota llegue a Georgia. Bueno, tenemos el cuerpo de un argentino que recién hace 2 años lo pudieron ver los hijos. Félix Artuso. Bueno. Nunca pudo ir a verlo, la mujer murió y no pudo ir a ver el cuerpo. Es el único cuerpo que está ahí, argentino. Y sí que se podía porque era, esto lo digo yo con el diario El Lunes, ¿no? Era tomar, recuperar nuestra tierra y dejar una fracción de pocos hombres y negociar con los ingleses, y si era Inglaterra, Estados Unidos y Argentina, como son los grandes líderes del mundo, empezar a negociar. Bueno, se improvisó, nos mandamos una empresa que nosotros estábamos, imaginá que estábamos en ejercicio, no sabíamos ni qué nos tocaba, o sea que trajeron gente del litoral, trajeron gente de Corrientes. Inexperta. La experiencia, mirá lo que pasa en la guerra. Soldados, Carl Ledesma, mata al jefe de los paracaidistas. O sea, ya con algunas guerras, mayor, soldado. O sea, en la guerra tenés eso. El que tira primero puede matar, o suboficial que puso fuera de combate 5 con un cañonazo. Y se da eso, se da del valor, tenés grandes actos de valor y tenés la persona que llegó el momento y no puede tirar. Y es aceptable los dos. ¿Entendés? Porque nadie va a saber cómo va a reaccionar. Vos te preparás
Pero cuando llega el momento y te suenan las balas y te explotan la bomba y sumale los gritos de los caídos, de los heridos, el escenario es drástico, no es bueno para nadie. Las últimas dos. En alguna entrevista que estuve viendo, antes de venir a verte, dijiste que lo peor había sido la posguerra. Seguro. ¿Por qué? ¿Soñás con la guerra? Sí, claro que sí. Son sueños recurrentes y la mayoría nos pasa lo mismo. Hablo de los que estuvimos en combate. Es como que estamos combatiendo y llega un momento que te ves acorralado, te ves cercado y ves que la muerte te va a llegar. Y puede ser, no precisamente en Montelondo, puede ser en un escenario de una ciudad, puede ser en un escenario. Hasta he soñado que he estado en la cancha de Morón y se producía la guerra, se ponía de noche y se producía una invasión. Y me he despertado transpirando y me he despertado sin saber dónde estoy. La guerra no termina para uno. No, la guerra, el estrés postraumático, esto lo estudió Freud, Primera y Segunda Guerra Mundial, el estrés postraumático del combatiente de cualquier soldado del mundo es el mismo. Son todos sueños recurrentes, con el combate, con momentos de desesperación y con momentos que está acorralado y se está por morir. La última. Yo tengo mis dudas, en realidad me parece que todos coincidimos en esto, que creo que esta generación de veteranos lamentablemente no va a ver el sueño hecho realidad de la recuperación final del territorio. Pero ¿con qué te quedarías satisfecho vos de decir, bueno, por lo menos logramos esto? Con este trabajo tuyo, con lo que hacen los chicos que vinieron también de la Universidad de La Matanza, el hecho es movilizar, el hecho es estudiar, el hecho es reclamar por la vía diplomática, el hecho es saberlo, el hecho es molestarlo a los ingleses y decirles las islas son nuestras, las islas son nuestras. En cada momento que lo pueda decir cualquier representante, cualquier embajador, cualquier presidente que lo diga, tenemos ahí late el corazón de la patria. Tenemos 323 cuerpos, más los caídos en el mar, que están ahí en Darwin, están haciendo guardia para algún día recuperarlas, que los familiares puedan ir, los grandes olvidados, los familiares de los caídos. Nosotros acá tenemos un orden, que son la prioridad de los caídos en combate, que son a los que le rendimos honor, los familiares de los caídos, muy olvidados, muy desprestigiados, muy humillados. Ellos tienen que negociar con la embajada inglesa para poder ir a Darwin. Es algo terrible que ellos tengan que llegar al aeropuerto o a un puerto, los llevan al cementerio, los dejan un ratito y los traen de vuelta, no les permiten estar en las islas. Hay un montón de temas de derecho político internacional para que lo puedan asistir a los familiares y puedan estar unos días y recorrer y ver los lugares de combate. Casi siempre van a las corridas. Esto a nosotros nos molesta mucho, y me quedo con esto, con el trabajo que están haciendo en derecho político, en derecho internacional, que se reclame por todos los medios que las guerras son evitables, que no es buena para nadie, y desde mi punto de vista no desearía que vaya nadie a la guerra, por ningún motivo, en ninguna parte del mundo. De hecho, hemos participado en el congreso de la Federación Mundial de Veteranos de Guerra de todo el mundo, generalmente se hace en Francia, esto de hablar por la paz mundial, que hay algunos soldados de la Segunda Guerra Mundial. Desde acá se ha participado. Ojalá así sea. Ojalá así sea. José Luis, gracias. No, gracias a vos. Un gusto. Nos vemos.